Hermanos, estamos ahorita ya sintonizados en la grabación y podemos oír esta prédica. También se les va a estar enviando, ¿sí? Dice en Habacuc capítulo 2 versículo 3, dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces en Jeremías 17 del 7 al 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17 del 7 al 8. Como le había dicho, aquí es lo maravilloso, ¿no? De que nunca deja de dar fruto, de que hay angustia, hay sequía, dice, pero por eso no se desespera. Una de las enfermedades muy graves en la mente de los seres humanos en estos días que estamos sufriendo, porque no voy a decir que estamos contentos, sería mentir. Nosotros también estamos en este proceso, pero para nosotros no es para destrucción, es para vida eterna, para que nos apeguemos más a Dios, para que saquemos todo lo que está impidiendo que demos frutos de misericordia delante de Dios, para que dice que vamos a hacer extendiendo nuestras raíces hacia la corriente, junto a agua. ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es la corriente? No es nada más y nada menos que la vida en Cristo. Su palabra, su sustento, dice, un árbol plantado. Quiere decir que no lo van a botar, no lo van a poder botar. Es como que estamos en la roca eterna, cimentados en él, vienen, ¿qué le digo? Circunstancias, terremotos, tsunamis, de todo, porque hoy la gente está siendo entrenada para todo eso. ¿Sabe que estamos siendo entrenados para lo que ha de venir? Y es como que estamos en un simulacro de las situaciones adversas, de las escaseces, de las enfermedades, pero en esto somos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y mis queridos hermanos, precisamente hoy vamos a estar viendo, refiriéndonos un poco a lo que es la desconfianza en Dios. Y por eso quiero reafirmar un poco lo que es la fe, para que recordemos en Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, si nosotros lo pusiéramos en negativo, sería, dijéramos nosotros, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la inconvicción de lo que no se ve. Cuando decimos inconvicción es porque realmente no estamos teniendo fe en que el Señor va a hacer las cosas. Nosotros tenemos que seguir la palabra que dice la convicción de lo que no se ve. Mis hermanos, lo que es, ustedes pueden ver que lo que es todas las cosas que tenemos aquí en la tierra, podemos hablar de dinero, podemos hablar de puestos, podemos hablar de grandes trabajos, podemos hablar de grandes apellidos, de posesiones físicas, ¿verdad? Y recientemente me llamó la atención porque vi que un señor muy adinerado en El Salvador falleció, y no por el COVID, sino porque ya la bola de años le había alcanzado, mis queridos hermanas y hermanos, ¿verdad? Muchas veces nosotros confiamos en el hombre más que en Dios. Fíjense que Dios hace las cosas de una forma maravillosa, que a veces es increíble, increíble. Por eso yo digo, pongamos nuestros ojos en el Señor, no pongamos nuestros ojos en nuestro trabajo, no pongamos nuestros ojos en lo que tenemos en el banco o no tenemos,
o en la tarjeta que aguanta todo lo que firmamos. No, pongamos nuestra fe en el Señor, mis queridos hermanos. Fíjense que nosotros estamos haciendo un trámite aquí localmente, ¿verdad? Y perdón, Yaquita, que me esté alargando y que No, entre está dentro de bien. los ejemplos, pero los ejemplos son los que realmente nos da la vida y la confianza, la convicción que hemos hablado ahorita. Ahora bien, estamos haciendo un trámite y ese trámite ya lleva como 3 o 4 meses, mis queridos hermanos. Entonces, mi esposita, como es bien decidida, ¿verdad? Ella dijo, voy a mandar un correo electrónico aquí donde está esa institución y pone en el comienzo la frase de, estimados señores, tengo 3 meses o 4 meses, no sé cómo puso, de estar en este trámite y en mayúscula pone auxilio, ¿verdad? Miren, hermanos, no tardaron, no pasaron, pero quiero decirle ni 5 horas y teníamos la llamada de una persona que había sido nuestra estudiante a quien le pasaron en esa institución gubernamental nuestro caso. Entonces ella inmediatamente se comunicó con mi esposa y le dijo, mire Jackie, no le han contestado porque Esto falta, y esto y esto. ya, ok, ya me dijeron esto y esto, como quien dice chitón, ¿verdad? Ok, entonces, ay Dios, entonces mis hermanos se hizo lo que esta persona nos había pedido, se envió e inmediatamente esa misma noche, el día de ayer, esa misma noche nos enviaron aprobado la solicitud que habíamos hecho. ¿Ya? Amén. Ay, qué bueno. Dios es fiel, Dios es maravilloso, Amén. miren, pero lo más importante de todo es que, como dice en su palabra, ¿verdad? Tenemos que esperar en Él y esperar en Él no es cruzarnos de brazos, no es estar sumido en la depresión, en la tristeza de las circunstancias. Esto es actuar inmediatamente. O sea, lo que el Señor te pone, hay que actuar. A veces dejamos para mañana y ahí el Señor nos está cambiando los pareceres, ¿verdad? Dios antes quizás nos hablaba con circunstancias un poco más, ¿qué le digo? Más lentas. Ahora el Señor está hablando muy directamente, está confrontando al pueblo de Dios, está confrontando nuestras circunstancias porque Él ya viene. Y dice que inclusive los tiempos se acortarán por la novia, para que no se pierda, para que no se destruya en medio de todas estas circunstancias. Como el pastor empezó hablando del profeta Habacuc 3:2. También yo le quiero hacer referencia un poquito. Habacuc quiere decir el que decide confiar, el que abraza, eso quiere decir. El que observa las circunstancias y decide no poner en los ojos en las circunstancias, sino en el Dios Todopoderoso. También dice que Habacuc quiere decir, dentro de todo lo que él hace, que es un adorador. Y mire, no estaba en mejores circunstancias que nosotros, porque usted va a ver que el libro de Habacuc es bien chiquito. Solo tiene 3 capítulos, 3 capítulos. Pero en la primera parte, él empieza con la queja, ¿verdad? Con que él ve todo lo que negativo que está pasando, con las amenazas aún políticas. Había un gobierno babilónico y babilónico tiene que ver con brujería, con hechicería, con el control de las cosas como el enemigo quiere, no es como Dios quiere, ¿sí? Y él estaba todo preocupado, todo lloroso. Y mire, dice, pero Dios le responde. Y cuando él le responde lo que el pastor dice, va a venir la respuesta. No te desesperes, escríbela. Aunque pareciere que se tarde, no es que se tarda, va a llegar a lo que tiene que llegar. Otro de los significados de Habacuc es hierba fragante. ¿Cuándo es fragante? Cuando la sequía se ha acabado y baja el agua de la lluvia y empieza a dar ese aroma de tierra mojada, de hierba mojada, ¿verdad? Pero no era así en esos días, pero él traía la promesa. Su nombre significa eso.
Entonces nosotros tenemos un nombre que es el de Cristo, el de que somos hijos de Él. No nos va a abandonar, no nos va a dejar. Y si es que el Señor nos está entrenando, también Él nos quiere llevar con cuerdas, con lazos de amor, porque Él no es un Dios que se dedica a lanzarnos látigos, a lanzarnos mensajes de destrucción, no. Cuando usted escuche eso, puede que tengan razón, porque estamos en un tiempo de mucha exhortación, pero Dios no habla así a su iglesia. Dios lo que quiere es que su iglesia vaya enamorada de Él, dispuesta a darle todo lo que Él está anhelando, que su corazón, su compromiso, ¿verdad? Y es ahí que viene la siguiente parte que ya vamos a hablar. Para mientras le digo, eso está en Habacuc 3:17, lo que vamos a seguir después. Pastor. Exactamente, mis hermanos. Fíjense que estábamos conversando con mi esposa con respecto a este tema y hablábamos del pueblo que había salido de Egipto. Que había salido de Egipto, Moisés se va al Sinaí, ¿verdad? Y queda todo el pueblo solo, y como Moisés no bajaba, entonces ellos vienen y se nota que han perdido la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque se hacen un becerro de oro, mis hermanos. Y yo les decía, Yequita, estos que habían salido riquísimos de Egipto, porque toda la gente le había dado aretes, le había dado, argollas, le había dado pulseras, le había dado, bueno, todas las joyas que tenían, ¿verdad? Y entonces me dice Jackie, y me cayó muy en gracia esto, ¿y qué iban a comprar con ese oro en el desierto? Me dice, No había ¿verdad? nada. Entonces, no había nada que comprar, pues. Es desierto, es desierto. Por eso el Señor los tiene dando vueltas y vueltas y vueltas durante 40 años, mis hermanos. Fíjense que muchas veces nosotros confiamos más en los hombres que en Dios. Y es triste, y es verdaderamente triste, porque en Jeremías nosotros podemos ver que dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. Entonces, vamos a ir a Habacuc 3:17. Y tiene que ver con que todo ha perdido. Si quiere, vamos desde el 3 al 1, pastor. Tal vez puedes leer. Sí, desde el 1 al 17 vamos a leer. 1:17, ¿sí? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores. Fíjese que él era un levita, era un sacerdote, era un cantor. Y hay algo que es bien importante, porque con todos estos conflictos nosotros empezamos a cantar esta canción, el pastor y yo. Y decíamos, Jehová está en medio de mí, poderoso, Él salvará. Y cada vez que teníamos esto que venía a la mente, lo del juicio que ustedes saben que tenemos en El Salvador, cantábamos 1, 5, 7, 10 veces, porque sentíamos que el Señor de esa manera nos fortalecía en la fe. Nos hablaba para que estemos quietos y que confiemos en Él. A veces, no le voy a negar, teníamos ganas de llorar, porque a veces uno dice un juicio. Bueno, la verdad es que cualquiera puede poner juicio. El que tenga la razón es el que Dios dirá que tiene la razón. Amén. A veces lo hacíamos en el carro. Uno dice, ¿por qué me ha venido este juicio, Señor? ¿Qué de malo he hecho? La gente que es perniciosa dice, uy, sí, han de ser unos ladrones, unos sinvergüenzas, unos horrorosos. Pero acuérdese de Cristo. Cristo estaba en el juicio y no tenía nada. Bueno, por la gracia del Señor yo le puedo decir que en nuestro caso, gracias a Dios, no tenemos nada.
y nada en nuestra contra, digo yo, pero nos toca defendernos, nos toca levantar todas las evidencias, ¿sí? Pero en lo que salen las evidencias, pareciera que la respuesta no es inmediata, porque ya vamos a tener la segunda instancia y nosotros queríamos que ya rapidito, ya, sin embargo, hay procesos, los juicios no son de la noche a la mañana. Y el Señor nos hablaba, y justamente por eso es que estamos tocando este tema, que aunque no se abra el mar rojo, ahí vamos a seguir. Que aunque no saliera la respuesta tal y cual nosotros la queremos, ahí debemos de seguir. Que si es que el Señor no permite que tengamos la respuesta inmediata o como nosotros, porque ahí dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del vino. Mire, la higuera que no floreciera era un síntoma no solamente de sequedad física, sino de sequedad espiritual. Acuérdese que la higuera, como le dije yo, está en Mateo 21, la que no tenía frutos, porque luego de la floración vienen los frutos, el Señor la maldijo. Pero aquí dice, aunque eso no sea, Señor, yo voy a seguir contigo. Y eso es lo que está esperando el Señor en estos días. El Señor pudiera decir, se acabó el COVID, se acabó todo, pero no. Está permitiendo que salga a la luz lo que tenemos en lo profundo de las entrañas. Está el Señor queriendo que confiemos, que le entreguemos todo y no ceder a una situación desesperada, que es lo que el diablo quiere. Que estés ansiosos, que los matrimonios se destruyan, que estés con un vocabulario de negatividad todo el día, que se te salga la ira y el enojo. Y mire, hay que tratar la ira y el enojo, porque no es cuestión de decir no existe. Yo soy santo, 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 bañado en agua bendita. No. Aprecie las cosas que usted está viviendo. ¿Y qué quiere decir aprecie? Considere. Tengo ira, Señor. No las puedo eliminar porque solo tú lo puedes hacer. Pero esas iras me están indicando que yo tengo una herida en mi alma. Por eso están las iras, Señor. Auxíliame, ayúdame. Porque Habacuc tuvo un diálogo con Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en estos días. Oración. No una oración, gracias Señor, porque eso no es oración. Eso es invocación a Dios y yo le digo, por la misericordia del Señor, Él nos escucha. Pero esto es que estamos desarrollando una comunicación íntima. Esto siento, esto sufro, esto me daña. Y a veces necesitamos estar solos, porque a veces en la familia no queremos que oigan que estamos como está. Pero también en medio de eso, estamos reconociendo que estamos delante del Dios Todopoderoso, pastor. Y en este punto, mis hermanos, también viendo que ahora lo que más común es la desconfianza en Dios. Y lo mismo le pasó al pueblo cuando estaba en el desierto, ¿verdad? Entonces, fíjense que ustedes se pueden dar cuenta que todos los que salieron de Egipto murieron en el camino. Los que llegaron a la tierra prometida era una nueva generación. Los únicos de la vieja generación, ¿quiénes eran? Fueron Moisés y fue Aarón, los únicos. Y Moisés aún ni siquiera pudo entrar a la tierra prometida, solo la vio desde lejos y le dijo, váyanse por allá, que allá está la tierra prometida, ¿verdad? Y muchas veces en estas situaciones, cuando estamos angustiados en esta tierra por cuestiones económicas, por cuestiones de trabajo, por un montón de cosas, entra la angustia, entra la ansiedad en nosotros y nos ponemos como Isaías, que dijo lo siguiente, dijo, ay de mí que soy muerto. Hay gente que en esta época, mis hermanos, está deseando morir. Y dice, continúa Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. O sea, él le echa, por decirlo, le echa el muerto a los demás, a las circunstancias, a lo que está pasando alrededor.
y deja a un lado, se olvida de la confianza, de la fe que tiene que tener en el Señor. Mis hermanos, hoy es tiempo en que nosotros tenemos que tener fe en Dios y no pensar, ay, ojalá que me lleve el Señor ya no pienso esto y va a dejar sembrados a los hijos con las deudas. No, mis hermanos, hay que seguir luchando adelante y poner al Señor siempre adelante. Fíjese que ahora, como les decía, la desconfianza en Dios es lo último. Y la gente dice, y por último hasta le pedí a Dios, ay, digo, y por último hasta. Si eso debe ser lo primero que tenemos que hacer nosotros. Lo primerito, Señor, te entrego este problema, está en tus manos. Y eso que dice mi esposa, esa frase, mis hermanos, yo me siento ahí en un sillón, no todos los días, pero sí seguido, y me quedo ahí. Y esa canción que hemos creado a través de esta frase está en mi cabeza, ¿verdad? Jehová está en medio de mí, poderoso, Él salvará. Y entonces paso yo con eso y estoy orando y estoy cantando esa misma canción. Porque me viene a la cabeza el problema, me viene a la cabeza la dificultad y digo, no. Jehová está en medio de mí, poderoso, Él salvará. Y yo les estoy diciendo esto, mis hermanos, porque es lo que estamos viviendo realmente, porque es lo que estamos pasando, mis queridas hermanas y hermanos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor no nos paga con la misma moneda. Usted se olvida de orar, ya estoy bien, ya tengo plata, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi suegra, tengo mi abuela, tengo mis hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ya no pienso ni en el Señor, ¿verdad? Me olvido completamente, ¿verdad? Entonces, porque ya me siento completo y debe de ser al revés. Es cuando tenemos que darle gracias a nuestro Dios por darnos, por regalarnos aquello que nos está dando. Vamos a ir entonces a Sofonías 3:17, que es lo que dice el pastor, que gracias a Dios estamos cantando. Diga. Sí, mis hermanos, estamos cantando y como dice Jackie, estamos cantando gracias a Dios. ¿Y qué es lo que dice Sofonías 3:17? Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Pero continúa, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, mis queridos hermanos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. ¿Cuántos no hemos estado esperando una solución a nuestras dificultades? Pero no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Amén. Qué preciosa promesa, mire. Entonces, nosotros habíamos tomado este versículo porque definitivamente usted tiene que abrazarse a un versículo bíblico, el que el Señor le ponga, pero hágale canción, entónelo, porque mire, hay algo muy importante y aquí vamos a lo científico. Cuando usted entona una canción, se están relacionando en su cerebro lo que está hablando y lo que está entonando. Son dos áreas del hemisferio cerebral, el izquierdo y el derecho. Entonces, cuando estamos cantando, es como que el Señor mismo trabaja en esa ansiedad, pero estamos poniendo esa alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene una paz a toda ansiedad. Los milagros no se dan por la desesperación. Los milagros no se mueven porque estemos gritando, ni, ¿qué le digo? Así como cuando estaba Elías haciendo y pidiendo que baje la presencia de Dios porque estaba enfrente de Jezabel. Los eunucos de Jezabel, los profetas de Jezabel, gritaban, chillaban, se cortaban la piel. Lógico, no va a bajar el Dios de ellos, porque el Dios de ellos eran muñecos, son los ídolos de Babilonia.
que parecieran que están vivos y que responden, pero ante la presencia del Señor no tienen ningún poder. Entonces, ¿qué viene Elías? Elías solamente declara. Elías solamente pide al Dios que se manifieste. Preparó un altar maravilloso, tal cual Dios le había dicho. Y eso es una figura, que hay un altar con un cordero ahí. ¿Quién es nuestro altar? Jesucristo. Él es el cordero que ya se dio por nosotros, pero también el Señor quiere que tú hagas un altar y que botes los altares de tu casa. ¿Cuáles son los altares de la casa? El orgullo, la soberbia, la altivez, el amor al dinero, el temor, el miedo, ¿verdad? La duda, la incredulidad, la brujería, la hechicería, que nosotros ya sabemos, entendemos que Dios nos ha sacado de eso, pero nos volvemos muy supersticiosos al respecto. Viene la prepotencia y encima de eso, como todo eso no es fe, óigalo, no es fe, la respuesta se tarda. ¿Y por qué se tarda? Porque no hemos entrado al verdadero amor con Dios. Y Él dice, como dice en Sofonía, poderoso, Él estará en medio de ustedes. Si hablamos de Habacuc estaba hablando de que ellos eran totalmente estériles. No había nada que dé productos ni nada que dé, tenían hambre. Y por eso estos mensajes bíblicos son bien importantes. No digo que somos los únicos, ni los primeros, ni los últimos. Llegarán donde tengan que llegar, pero estamos poniendo nuestro micro granito de arena. Micro, ¿sí? Sin embargo, para el sediento, para aquel que está clamando por una palabra de sustento, puede ser esas aguas en el desierto, pastor. Amén, hermana Jackie. Y fíjense que aquí vemos una situación que tenemos que ser bastante analíticos, porque está en Números 20:12 y dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Mis hermanos, ellos llegaron, es como que, ok, yo me porté bien en esta tierra, sí, era dominguero para ir a la iglesia, para orar, para ayunar, etcétera, ¿verdad? Pero no me acordaba todos los días o no le daba gracias al Señor por lo que Él me proporcionaba. Entonces llego, lo voy a poner así, llego hasta un piso del cielo. Ya al piso más alto, o sea que a tribuna, por decirlo así, no alcanzo a llegar, sino que me dejan en general, ¿verdad? En entrada general como en los estadios. No sé si me estoy dando a comprender, mis hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto le pasó a Moisés y a Aarón, ¿verdad? No meteréis a esta congregación, o sea que no iba a hacer entrar. Nosotros tenemos que entregarle en primeritito lugar, tener fe que el Señor va a hacer las cosas por más difíciles que parezcan. Mis queridas hermanas y hermanos, fíjese que cuando Saúl llevó el holocausto, después de que esperó y perdió la esperanza de que llegara Samuel a tiempo, antes de que el pueblo se vaya y de que los filisteos lo rodearan, Samuel le dijo, locamente has hecho. Mis hermanos, muchas veces nosotros estamos actuando alocadamente sin pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro guía. Pidámosle al Espíritu Santo para tomar una decisión que sea nuestro guía, mis hermanos. Porque las cosas no pueden salir bien si no tenemos nosotros la guía a nuestro favor. Mire, ayer nosotros salimos caminando porque nuestro carro estaba en reparación y mis hermanos salimos sin orar, fíjense. Mala nota. Pero bueno, no pasó nada, solo que al salir de la notaría estaba cayendo una lluvia de Padre y Señor mío, ¿verdad? ¿Por qué si a la salida de la entrada de la puerta de la casa tenemos los 3 paraguas ahí?
¿verdad? Pero uno tiene que pedirle al Señor en toda acción. Ustedes van a decir, este hermano tan ridículo, pensando en que tiene que preguntarle al Señor si va a llevar por aguas o no. Pues en todo tenemos que pedirle guianza al Señor, mis hermanos. En todito, ¿verdad? Claro, tuvimos que esperar que escampe, como decimos acá, ¿verdad? Esperar que escampe y después nos cayeron unas cuantas gotitas en nuestra cabeza, pero ¿cuál fue el resultado? Que en la mañana amanecimos ahí un poquito medio resfriados, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo estoy poniendo un ejemplo aquí bien simple, bien sencillo, pero yo les ruego en el nombre de Jesús, pongan su confianza en el Señor y el Señor os guiará. Amén. Fíjense que es importante porque cuando la gente se desespera, cuando nosotros estamos creyendo que quizás Dios está tardando, em, a veces vienen los ataques del enemigo y justo decía el pastor en la historia de Moisés, que Moisés estaba tardando y el pueblo hizo un ídolo con las mismas alhajas y oro que le había dado los egipcios cuando salía el pueblo, con toda la riqueza que salía. Fíjese que hay algo bien importante, Dios nos da riquezas. Y yo no le hablo cosas físicas, pero también puede ser cosas físicas. ¿Cuál es tu riqueza? Mi riqueza es mi familia. Mi riqueza sobre todas las cosas es mi relación con el Señor. Mi riqueza es la presencia de Él. Mi riqueza es poder hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Y por eso es que yo quiero hacer siempre las cosas de una manera muy prolija. Yo no quiero dejar las cosas para mañana, para pasado, porque digo, Dios me está poniendo que haga esto, yo lo hago, no lo voy a dejar de hacer, porque para mí es una ganancia. Sin embargo, puede ser que todas esas cosas que yo considero como mi riqueza sean mi fortaleza de decir, yo lo puedo hacer. Yo consigo lo que quiero, yo lo logro y es un ídolo. Y es importante lo que el pastor dice, pidamos permiso al Señor, démosle la gloria a Él, toda gloria que usted crea tener, entréguele al Señor. Porque Dios no se manifiesta en corazones soberbios y orgullosos. Dios no le va a dar unción al que no quiere arrodillarse y le quiere quitar la unción a Dios. Dios da la unción a aquellos que buscan adorarle en espíritu y en verdad. Así da la unción al Señor, al que es humilde. Mire, gracias a Él no hay acepción de personas en el reino, porque puede ser que en una iglesia esté el dueño de la casa y es el gran diácono, el gran profeta, el gran pastor, lo que quiera que el humano cree que puede conseguir aún en medio de la iglesia. Sin embargo, la empleada de la casa, la que lava, la que limpia, llega a la iglesia y el Señor la usa a ella más que al dueño de la casa. ¿Por qué? Porque viene con un corazón contrito y humillado. Y esa empleada de casa no está llevándose la gloria porque sabe que no es nada. Porque conoce y entiende que no hay ganancia para ella más que agradarle al Señor. Y ahí podemos decir, ok, ¿qué es la esterilidad para nosotros? Que no demos frutos, que solamente seamos cristianos cascarón, que cuando nos dicen algún problema saltamos peor que un cactus, salimos. Y la promesa de Dios es que nos rodeemos de personas que nos inspiren a ser cada vez mejores. Por eso estas reuniones nos permiten llenarnos de fe. Y llenos de fe, mis queridas hermanas y hermanos, tenemos nosotros que darnos cuenta y agradecerle al Señor por su gracia, por su salvación, porque no merecemos absolutamente nada, ¿verdad? No nacimos bañados en agua bendita, como dice la pastora Jackie, ¿verdad? Agradecer que el Señor no se cansa de corregirnos, hermanos. No se cansa, Él va a estar siempre allí. Él puede ver una total depravación en el mundo, pero Él siempre va a actuar con misericordia. Fíjense, siempre va a actuar por más
hechos pedazos o hechas pedazos que podamos estar, el Señor siempre va a actuar con misericordia de nosotros. Por eso tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza. En Habacuc 3, 2, nuevamente, mis hermanos, dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Entonces, a pesar de todas las cosas, aún los juicios son misericordia. ¿Por qué? Porque los juicios determinan lo que es bueno con lo que no es bueno. Los juicios determinan lo que está mal con lo que está aprobado. Los juicios sacan a luz lo que está escondido, lo que está oculto. Los juicios de Dios no son para destrucción, para nosotros que somos hijos maravillosos, porque Él nos ama con amor eterno. Sin embargo, nosotros oímos eso y nos espantamos, pero no es así. Hoy es el día y es el tiempo y es ahora. Que nos volvamos a Él con toda nuestro corazón. Lo que aquí pase, aquí se quedará. Pero lo que Dios está formando es que nosotros seamos verdaderamente enamorados de Él. El Señor está enamorado de nosotros. ¿Qué enamorado va a dar una bofetada cuando llegue a ver a su novia? Eso no es normal. Ese pensamiento es legalista y religioso. Para los hijos de Dios, lo que pasa afuera es una enseñanza de vida. ¿Está entendiendo? Lo que pasa fuera del pueblo de Dios no es para que nos muramos y estemos todos atemorizados y diciendo: Dios mío, ¿y ahora a qué hora me caiga a mí? No, si algo permite el Señor, no es para darte un escarmiento. El Señor no trabaja así. Es para enamorarte y que dejes esos ídolos como la prioridad. Lo grave es que cuando ya estamos fortalecidos decimos: ya pasó. Y vuelve otra vez al primer grado de la instrucción de que tenemos que dar la prioridad a Cristo Jesús. Dios lo que pide de nosotros, por más difícil que parezca, la voluntad de nuestro Dios es que no importando las circunstancias por las que estamos pasando, nosotros confiemos 100% en Él. Y ya que Él nos va a llevar a la tierra prometida, ya que Él nos va a guiar y nosotros tenemos que seguir el ejemplo de obediencia que tuvo Abraham, mis hermanos. Qué ejemplo más duro de obediencia, pero Abraham tenía la fe puesta en Dios, ¿verdad? Y llevó a Isaac ahí arriba y ya estaba con el cuchillo para degollarlo y el Señor le dijo: párese, deténgase, ¿sí? Y eso es tener fe, ¿verdad? Porque le dijo, Dios le dijo a Abraham, le dijo: así como hay estrellas en el cielo, así será tu descendencia. Fe, 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 ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Entonces dice: con todo, aunque veas lo que veas, aunque no te paguen el sueldo, aunque esté tardándose las demostraciones de cariño en la familia, porque ni nos podemos ver, aunque el milagro que querramos en nuestros hijos, en el esposo, en los padres, en el cónyuge, no se den, con todo, dice en Habacuc 3, 18 al 19, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, ¿qué vemos ahí? Ahí vemos una persona que logra subir a las alturas. No se queda en el valle de la tristeza, de la desesperación. Va a la cúspide de la montaña donde puede ver el amanecer. Ciertamente no podemos ir ahorita a ninguna cúspide, pero en su corazón vea el sol de Dios cómo resplandece sobre su vida. Vea cómo Él es el maravilloso, el Dios de Israel.
Y fíjense que tenemos que también analizar lo que nos dice en Habacuc 3:1. Está la oración, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aviva en los tiempos. El que nos va a avivar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no desmayes, no te atemorices. Dios está con nosotros. Cuando hablamos de los lugares altos que tenemos que ir, es a su presencia. No es en el nivel tierra, es en el nivel espiritual de tocar la gracia y la misericordia del Señor. No se deje vencer, pero humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, que ahí vendrá el pronto socorro. Y cuando veamos nosotros que el Señor está actuando, mis hermanas y hermanos, pongámonos en oración de agradecimiento. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo la obra. Dice en Proverbios 3, del 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Y más adelante en Isaías podemos ver que dice en Isaías 43:2, voy a leerlo rápidamente: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Es una promesa. Salmo 143:8 nos habla lo siguiente: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame, muéstrame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Elevo mi alma. Y como ya sabemos, en Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien yo confío. Vivimos por fe, no por vista. Él es mi salvación, mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Él es el que levanta mi cabeza. Con todo y todo, hermanos, dice que no permitirá que mi pie resbale, jamás Él se duerme, Él es el que cuida mi alma. Y por lo tanto, usted arme una canción, arme unos versículos bíblicos, póngase alrededor de su cama, de su cuarto, de la cocina, del baño, versículos bíblicos que son de anclaje en estos días. Porque si Él cuida de las aves del cielo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Dice: ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Pastor, vamos a cerrar para ahora. Vamos a cerrar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por tu inmensa misericordia nuevamente. Te pedimos que sigas guardando nuestros caminos y a través de este estudio tú puedas guiar nuestra mente a través también, repito, a través del Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Señor. Padre amado, así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me pueda hacer un simple mortal? Clamo al Señor y Él me responde: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, Señor, ya nada quiero en esta tierra. Mis queridos amigos y amiguitos preciosos, yo los bendigo en el nombre de Jesús, sabiendo que Él no miente.
y que tenemos que esperar porque está formando nuestro corazón, nuestra manera de vivir, y que seamos a la altura del varón perfecto. No podemos ser perfectos sin Él. Lo perfecto en Él quiere decir que su misericordia se ha manifestado. Así que yo creo realmente que con Él todo lo podemos y Él nos fortalece. Dios les bendiga, mis queridos amigos y amigas.